Recetario volguense. Desde 1763 comenzaron a emigrar muchos alemanes aceptando una invitación de la emperatriz Catalina II de Rusia, asentándose a los lados del río Volga. Cuando nuestros antepasados llegaron a Rusia, llevaron consigo un bagaje de conocimientos gastronómicos, que allí fueron refusionados con las recetas rusas, produciendo así nuevas recetas que son típicas de nuestros alemanes del Volga. La mayoría de estas recetas tienen la característica de que son abundantes en calorías, típicas de invierno, debido a que en el Volga debían sobrevivir a 6 meses de intenso frío, donde prácticamente no se podían realizar tareas en el exterior. A su vez, al llegar a Argentina, desde 1878, nuestras abuelas poseían conocimiento de un amplio recetario de comidas y del arte de la gastronomía. Aquí sufrieron algunas modificaciones adaptándose a la gastronomía local, especialmente se aumentó el consumo de carne. Comenzaré por un ingrediente infaltable en la mesa, tanto para el desayuno como para el almuerzo, la merienda y la cena. El pan casero, fabricado en nuestros hornos de ladrillo o de barro. Historia del pan. El pan ácimo o sin levadura. El pan ácimo o pan sin levadura se elabora mezclando harina con agua y formando la masa a la que se le adiciona sal y se le da forma antes de someterla a temperatura alta. En la antigüedad se utilizaban piedras o cenizas calientes como fuente de calor, pero más tarde se implementó el uso del horno. En la Biblia ya se menciona el pan como alimento en tiempos de Abraham, 1850 a.C. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Rescoldo es la brasa encendida. Génesis 18. Antes de conocer los métodos para fermentar la masa de harina de trigo, era muy popular el consumo de pan ácimo. En Arabia y el norte de África aún se elabora el pan ácimo siguiendo los procedimientos de hace muchos siglos. Los judíos elaboran un pan ácimo llamado matzá, el cual se consume para conmemorar la salida de los israelitas de Egipto durante la celebración conocida como Pesaj. El pan en el viaje. El pan, alimento esencial en cada familia, por lo cual, cuando preparaban sus bolsos para el viaje, horneaban una especie de bizcochos que llevaban consigo como alimento. En el buque, dentro de sus obreros, no faltaba el cocinero y el panadero, que se ocupaba de alimentos de los pasajeros. Cuando llegaba a destino, los hombres debían firmar un documento donde expresaban su conformidad con la comida y el trato recibido a bordo. El pan influía en las decisiones. Muchos inmigrantes intentaron primeramente Brasil, pero allí la tierra no era apto para el trigo, pues se cosechaban porotos. En algunos casos, cuando el barco arribaba al puerto en Brasil, los pasajeros se encontraron con la sorpresa de no conseguir ni pan para comprar. Aquellos que primero intentaron con el país vecino, vivieron años muy difíciles. La selva virgen primero debía ser talada, para así poder plantar maíz, batatas, papas, repollo, porotos y algo de trigo y centeno. Como única herramienta de trabajo se disponía de una azada. Argentina, sí, era ponderada como país de trigo. Esta característica no hacía dudar para decidirse por este último. El primer pan, la primera levadura y el primer horno. En los primeros tiempos, radicados en Diamante, la ración diaria que recibían incluía la galleta criolla. En Argentina no se conocía el pan, pero comenzaron a extrañar el pan blanco que comían en Rusia. Le presentaron esta inquietud al administrador del campamento, quien inmediatamente le consiguió harina de Paraná. Observaron a la zona una casita en ruinas, por lo que aprovecharon los ladrillos de esta para así construir el primer horno. Pero aún faltaba solucionar el problema de la levadura.
descubrieron que dejando la galleta en remojo y dejándola fermentar cierto tiempo, que debía ser preciso para que no se pudra, obtenían levadura. Una vez obtenida la primera levadura, guardaban algo de masa madre para la próxima horneada. La señora de Herbel fue la primera que hizo el primer pan. Luego los campamentos vecinos siguieron el mismo ejemplo. El administrador se asombraba al ver los logros obtenidos. Durante la travesía en barco, la señora de Herbel también había juntado margarina y así pudo hacer los primeros Dunkuchen. Cada 14 días, cada padre de familia comenzó a recibir su ración de harina. Eran tantos los alimentos que recibían que a veces hacían trueques con los lugareños, cambiando un alimento por pollos. Así, cada contingente que llegaba a Argentina tenía sus propias anécdotas. Algunas de estas he podido recoger en las presentaciones de las ediciones anteriores de este recetario. Un ama de casa, sabiendo que al arribar al país necesitaría de levadura para comenzar a hornear, juntaba del piso del barco las migas de pan que caían. Con ellas formó su primer leudado. Contingentes que del Brasil emigraron a Argentina, entre ellos familias Schimpf, traían consigo harina y hacían algún alto para hornear los calanché, pan casero de gran tamaño. En Corrientes, los lugareños allá nunca habían visto este tipo de panes, por lo que accedieron al trueque de otorgarles corderos a cambio de los calanché, y así pudieron proveerse de carne. El primer molino harinero. A partir del tercer año, los colonos ya debían comprar su harina. Decidieron adquirir un molino propio, un molino movido por mulas. A los animales se les vendaban los ojos durante el trabajo, para que no se marearan. Pronto este molino trabajaba día y noche. Esto era demasiado para las mulas. No podían emplear caballos para esta tarea, pues tenían una marcha muy regular. Entonces decidieron colocar el molino al lado del curso de agua, para que sea movido por la fuerza de este, obteniendo muy buenos resultados. La levadura que usaban nuestras abuelas alemanes del Volga. Cuando se amasaba, se separaba un poco de masa cruda, que se empleaba como masa madre para utilizarla en el próximo amasado. A esta masa, que se tomaba un bollo de tamaño deseado, se le añadía otra cantidad similar de cáscara de trigo, a frechillo, para endurecerla. Se separaba en pequeños bolillos, a los cuales se les daba forma con el puño de la mano, al apretarlos. Luego los dejaba orear en un ambiente seco, sin cocinar, y esta era la levadura que se empleaba la próxima vez en que se necesitaba levar. Antes de utilizarla, se la remojaba y con un filtro se colaba, dejando que el líquido cayera sobre la masa. Lo que quedaba en el colador se descartaba. Como se hacía pan con varios kilos de harinas, se ocupaban 5 o 6 de estos puñados de masa. Después reemplazaron la harina de trigo por harina de maíz, hasta que surgió la levadura industrializada que conocemos hoy. Cuando llegaron a Entre Ríos, aquí solo se conocía la galleta porteña, que era consumida en el campo y era bastante dura. Se cuenta que el primer pan casero, o pan ruso, kalash, la amasó la señora de Kinsbatter, en la aldea San Antonio, en un horno muy especial, construido en las barrancas del arroyo San Antonio, mediante la excavación de un profundo hoyo en la misma barranca, al que le dieron forma de horno. Una vez por semana se encalentaba dicho agujero grande, para que la aldea lo utilizara como horno común y que proporcionaba el pan más exquisito del que se tenga memoria. Silvia Rachel, arte culinario de nuestras abuelas alemanes del Volga. Biblioteca Entrerriana Básica, Ediciones del CLE.